Bien, buenas noches. Ahorita ya estamos transmitiendo por Zoom. Bien, buenas noches. Así es que vamos a ver el tema de hoy. Bien. Vamos a seguir en los eventos de los últimos tiempos. Y hoy vamos a ver siempre eventos geopolíticos y vamos a ver la guerra de Gog en contra de Israel. La guerra de Gog en contra de Israel. Muy bien. ¿Qué es la guerra de Gog en contra de Israel? Bueno, nuestra cita bíblica va a estar fundamentada en la profecía que el profeta Ezequiel dio en el capítulo 38 del libro que escribió. Ezequiel 38. ¿Sí? Y esa va a ser nuestra base. Quiero decirles que Ezequiel es un libro que al menos en sus últimos capítulos se cree que es cronológico. Y digo que se cree que es cronológico porque ya vamos a revisar que hay alguna parte por ahí que no encaja en la cronología de los eventos. O a menos que, obviamente, como sabemos que la escatología no está escrita en piedra, nosotros estemos interpretando de una manera no adecuada. Sin embargo, varios escatólogos asumen, ¿verdad? Y concuerdan en que los últimos capítulos de Ezequiel son cronológicos. Entonces, esta guerra de Gog en contra de Israel es una guerra que posiblemente se dará después del nacimiento de Israel y previo a la reedificación del templo. ¿Sí? Esa es la guerra de Gog en contra de Israel. ¿Sí? Es decir, si ustedes ven en el capítulo 37 de Ezequiel, está la profecía de los huesos secos, que fue sobre la que predicamos el domingo anterior. ¿Sí? Y por lo que decía de que posiblemente no sea del todo cronológico los últimos capítulos, es por la profecía que está del versículo 15 al versículo 28, que es sobre lo que voy a predicar en 2 domingos, ¿sí? Que es la reunión de Judá con Israel, porque esto se va a dar, digamos, ya pasado la tribulación, porque ahí es donde las dos varas se unen, ¿sí? A menos que se dé el evento antes ¿verdad? De la unión de las dos varas, que va a ser un poco difícil, pero como les digo, los estudios escatológicos no están escritos en piedra, lo que hacemos nosotros es nada más visualizar los eventos y revisar cómo es que se comporta en relación a la historia secular de la humanidad. Entonces, por eso decía que se cree que es cronológico, pero esta parte, digamos, pone en tela de duda el hecho de que del todo sean capítulos en secuencia cronológica. Pero lo que sí es cierto es que la guerra de Gog se da después del renacimiento de Israel, es decir, después del cumplimiento de la profecía del Valle de los Huesos Secos y antes de la edificación del templo. ¿Sí? Antes de la edificación del templo. ¿Por qué? Porque ya a partir del capítulo 40, entonces vamos a ver que ella ya habla acerca del templo, ¿sí? Entonces, primero se da la restauración del pueblo de Israel, después se da la guerra de Gog, y después se da la edificación del templo, la reedificación del templo. Algunos llaman a la guerra de Gog la guerra del Armagedón, ¿verdad? Porque en el Apocalipsis habla acerca de la guerra del Armagedón. Algunos la unifican, otros pues la separamos, porque por ejemplo yo, en mi opinión, ¿verdad? Por los estudios que he visto y por los estudios que he realizado, son dos eventos separados, ¿sí? Pero esta guerra, entonces se tiene que dar por ahí, ¿verdad? Después del renacimiento de Israel. Es decir, estamos en ese ínterin, ¿verdad? Entre el renacer de Israel y la edificación del templo. Por lo tanto, entonces,
la guerra de Gog se puede dar en cualquiera de estos tiempos que estamos viviendo. Así es que de pronto podemos ver esta guerra. Entonces, esta guerra será comandada por Gog, ¿sí? Será comandada por Gog, quien es el príncipe del sur de Rusia, Ucrania y Georgia. O sea, Gog es el príncipe, ¿sí? Si vemos ahí, en el 38, vamos a leer, dice, vino a mí palabra del Señor, dice Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. O sea, ¿cuál es la tierra de Magog? La tierra de Magog es el sur de Rusia, ¿verdad? Ucrania y Georgia, más o menos por ahí. Ese es el espacio que ocupa, ¿sí? Entonces, dice, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ya vamos a ver qué es Mesec y Tubal. Y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada, Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Vamos a ir leyendo ahí por partes. Entonces, Gog es el príncipe, ¿verdad? Es, digamos, el presidente en estos términos, ¿sí? Ahora bien, Magog es la tierra, ¿sí? Magog es la tierra. Entonces, como Magog es la tierra, entonces obviamente estamos hablando del líder principal de Rusia, ¿sí? Del líder principal de Rusia, en este caso, que es el que va a venir y va a comandar las fuerzas para poder, atacar a Israel, ¿sí? Bien, entonces, la guerra será promovida desde Magog, como lo dije, ¿verdad? Desde Magog, la cual abarca buena parte del territorio de Rusia, ¿sí? Decía, de aquí, ¿verdad? Del sur de Rusia, de ahí abarca buena, pero muy buena parte de Rusia. Entonces, vamos a ver que Rusia va a jugar un papel muy importante en estos últimos tiempos porque va a, a tratar de atacar a Israel, ¿sí? Pero ¿por qué lo va a tratar de atacar? Ya vamos a ver que es el Señor el que lo provoca porque Gog se enaltece a sí mismo, ¿verdad? Él se cree el omnipotente, el todopoderoso, y entonces por esa razón viene el Señor y lo saca de sus tierras para que vaya a Israel a tratar de conquistar, ¿sí? A tratar de conquistar. Entonces el Señor viene y provoca al rey, ¿verdad? O al presidente, en este caso, de Magog, para que vaya y ataque Israel. Entonces nosotros vamos a ver esa guerra. Nosotros la vamos a ver eh, si se da en este tiempo. ¿Por qué? Porque, porque si se dan cuenta, todo lo que está sucediendo ahorita ahí en esta región nos muestra de que definitivamente estamos en tiempos en los que esa profecía se va a cumplir, ¿sí? Digamos, ahorita todo el ambiente político y bélico se está prestando para que esa guerra se dé. Ya voy a explicar por qué. Pero sí, digamos, ahorita
Rusia, como les dije, está tomando un papel muy importante, muy preponderante en la parte de ahí, de esa región para poder invadir Israel. Yo voy a mostrar aquí, ¿verdad? Este mapa. Este es Rusia, este es Magog, ¿verdad? Esta parte de Rusia, ¿verdad? Ya vamos a ver que se agrega Irán, Turquía, Libia, Sudán, ¿sí? Esos países se unen para poder atacar a Israel, ¿sí? Esa es digamos, la invasión de Magog, ¿sí? Para Israel, ¿sí? Yo voy a volver a mostrar ese mapa. Entonces, esta guerra va a ser promovida desde Magog, es decir, el que está aquí arriba, voy a volver a poner el mapa, el que está aquí arriba, desde aquí, él es el que comanda la invasión, ¿sí? Y se viene hacia acá para atacar Israel. Entonces, esa guerra la vamos a ver. ¿Por qué? Porque Gog va a reunir a muchas naciones, con él para atacar a Israel. Es decir, Irán, Etiopía, Libia, incluso Francia. Sí, una parte de Francia. Aquí no está marcado porque quien hizo este estudio no lo vio así, pero una parte de Francia viene para acá, porque Mesec y Tubal, toda esa parte tiene algo que ver, ¿sí? Tiene algo que ver en el desarrollo de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, eh, ahí vamos a ver entonces que Irán, Etiopía, Libia, Francia, Turquía y Asia Central se unen, porque esa, digamos, geográficamente era la zona que, que cubría, ¿sí? Entonces, ahí en Ezequiel 38, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el 2, dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, y en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él, di, así ha dicho el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces, cuando hablamos de, de Mesec y Tubal, estamos hablando de los descendientes de Jafet, del tercer hijo de Noé, ¿sí? De todos ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí, de ellos estamos hablando y más o menos está, como decía, sur de Rusia, Ucrania y posiblemente la República de Georgia, ¿sí? Y Tubal es es el centro de Turquía, ¿sí? Es el centro de Turquía. Entonces, más o menos por ahí viene la cosa. Es decir, tal como lo mostré en el mapa, solo que agregando a Francia, y a Etiopía, entonces de ahí esos países se van a unir, ¿verdad? Es decir, Gog, o sea, el presidente, el rey de Rusia, los va a convocar, los va a reunir para poder ir y atacar Israel. Entonces, Gog será el guarda y líder de todas esas naciones que se unan. Es decir, Gog, ¿qué hace? Les dice, bueno, vamos a la guerra. ¿Por qué? Porque como él es potencia, él es fuerte, entonces él se convierte en guarda de esas naciones que se unen a él. ¿Sí? Vamos a leer ahí en 38, en 38:7, dice así, prepárate y apercíbete, le está hablando a Gog, ¿verdad? Tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Es decir, toda la gente que tú has reunido, sé tú su guarda. ¿Por qué? Porque la gente, esos países de estos, ¿verdad? Irán, Etiopía, Libia, Francia, Turquía y países de Asia Central, ellos lo que van a hacer es que se van a sentir como protegidos por Rusia, ¿sí? O por Gog, en este caso. Entonces, se van a sentir bien protegidos, tanto así que entonces ellos van a venir y le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque como la potencia los está llamando, los está uniendo a la guerra, entonces dice, si la potencia nos está llamando, entonces vamos a ser invencibles igual que la potencia, y se van a unir a él. Entonces, digamos, Gog va a ser el guarda, es decir, el presidente de la región rusa va a ser el guarda de esas naciones. ¿Sí? Entonces, por ahí ya podemos ver que ahorita Rusia está jugando un papel muy preponderante
en las economías a nivel mundial, porque después de que se dio el problema de la guerra con Ucrania, a Rusia lo sancionaron, bueno, la Unión Europea especialmente y Estados Unidos lo sancionaron, ¿verdad? Tanto así que entonces la reacción de Rusia fue mejor armar su propio mercado y armar su propio sistema de transacciones. Por ejemplo, a nivel mundial hay un sistema de transacción que se llama el SWIFT. Por medio del SWIFT se hacen los pagos y transacciones de compra y venta a nivel mundial y se hace en la moneda dólar. Como a Rusia lo sancionaron y le bloquearon el SWIFT para que ya no hiciera transacciones, entonces vino Rusia y inventó su propio sistema de transacciones. Solo que hay que pagarle en su moneda, ¿sí? Y entonces a eso se le unió China, ¿verdad? ¿Por qué? Porque China también es una economía emergente, está creciendo, ya de hecho ya es una gran potencia China, y entonces ya está armando todo su sector financiero y económico, lo que es Rusia, ¿sí? Entonces, y si ustedes ven las noticias, siempre Rusia tiene mucha relación con Turquía y tiene mucha relación con Irán. De hecho, Irán, se cree que Irán estaba proveyendo de algún armamento a Rusia para poder seguir atacando a Ucrania. No porque Rusia no tenga, sino para confabularse con ellos, ¿sí? Y Turquía también. De hecho, si ustedes ponen alianza Rusia, Turquía e Irán en el Internet, ustedes van a ver que ya hay muchas negociaciones muy avanzadas entre estos tres países. Y estos tres países son, digamos, los principales que se van a unir en contra de Israel. ¿Sí? Entonces, y el que se va a mostrar como el guarda, como el líder de ellos, es Gog, es decir, el presidente de la sección que ahora ocupa, que antes ocupaba Magog, que hoy es una buena parte de Rusia, de la parte de Ucrania y de Georgia. Muy bien. Entonces, ahora, el Señor le va a dar la orden a Gog y a sus aliados para salir de sus tierras para quebrantarlos. Sí. Es decir, otra vez, como Gog va a venir y va a planificar, se cree el invencible, va a reunir a las naciones, las va a convocar para ir a atacar a Israel. Entonces viene el Señor y le dice, no, yo te voy a sacar, ¿sí? De hecho, si vemos la primera parte de la profecía, el Señor es el que le dice, yo te voy a sacar, ¿sí? Dice ahí en el 4, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espada. Entonces el Señor que le dice, yo te voy a sacar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se va a librar la guerra? La guerra se va a librar en los montes de Israel, en las montañas de Israel. Ahí se va a librar la guerra, ¿sí? Es decir, acá, la guerra va a ser librada, la guerra va a ser librada aquí. Este es el punto. Todos los países van a converger acá, se van a venir aquí, van a venir todas sus fuerzas, ¿verdad? Todas las fuerzas, digamos, militares y van a invadir Israel, ¿sí? Ese va a ser el centro. Ahí es donde digamos, va a ser el campo de batalla, ¿sí? Ya vamos a ver que ahí el Señor los saca y se los lleva ahí a las montañas, a todos ellos. Aquí a Gog se lo lleva y como Gog ya ha convocado a otros, entonces se los va a llevar para que lleguen a Israel a atacar, ¿sí? Bien. Entonces, el Señor le va a dar la orden a Gog, ¿sí? Es decir, vas para afuera, salí con tus soldados, con toda la gente que armaste, que convocaste, salí y vas a ir allá. Vas a ir allá a Israel. Vas a ir a tratar de conquistar. Entonces, ¿qué pasará? Vendrán sobre Israel después de ser recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Es decir, ahí en el 38:8, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué razón es una guerra que se da después? Y por este tiempo. Porque ahí dice, oiga bien,
De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. ¿De qué estamos hablando? Yo explicaba el domingo, ¿verdad? Cómo se dio ese gran fenómeno de que en un día nació Israel, conforme a la profecía de Isaías, en un día nació una nación, ¿verdad? En un día viajaron de todos los confines de la tierra los descendientes de Jacob, especialmente del área de Judá, llegaron ahí, ¿verdad? A ese lugar, ¿sí? Entonces, el Señor recogió a toda la gente, la recogió de todos los confines de la tierra para cumplir las 46 profecías que yo mencioné que hay en la Biblia en cuanto al renacimiento de Israel. El Señor lo cumplió. En ese día el Señor cumplió esas 46 profecías. Y entonces, ¿qué dice Rusia? Ah, bueno, este país como fue sacado de todos lados, a pesar, van a estar un poco descuidados, ¿sí? Entonces ellos van a venir y van a decir, no, pues nosotros somos potencia, aquellos apenas si se están formando, entonces vamos a irlo a atacar. Entonces te va a decir, hermano, pero es que Israel es una gran potencia, ¿sí? A nivel bélico, sí, pero si lo comparamos contra Rusia, es nada, ¿sí? Es nada. Y cuando digo es nada, es por el poder, por el poderío militar y arsenal que tiene Rusia, ¿no? Imagínense que Rusia tiene, no sé, tiene más ojivas nucleares que Estados Unidos, ¿sí? Es decir, solo Rusia tiene armas nucleares para destruir el mundo en un ratito, en unos minutos, ¿sí? Entonces tienen mucho armamento, ¿sí? Entonces, por esa razón es que ellos van a decir, no, nosotros somos invencibles. Y el pueblo que está ahí, que recientemente llegó, ese pueblo apenas, si va a defenderse. Fíjense que Rusia tiene 5.889 ojivas nucleares activas. Estados Unidos 5.244. De ahí le sigue China con 410, Francia con 290, el Reino Unido con 225. Entonces, Rusia tiene un poderío militar impresionante, hermano. Sí. Si Rusia, digamos, se le ocurriera, ¿no? Porque todo está bajo el control del Señor. Si a Rusia se le ocurriera activar todo su armamento nuclear, destruye la Tierra por completo, ¿sí? Con todo ese arsenal nuclear que tiene. Entonces, por esa razón les decía, ¿no? Que ellos van a creerse invencibles. Israel apenas tiene 90 ojivas nucleares, ¿sí? Rusia tiene 5.889. Imagínese usted qué, qué, qué diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que ellos van a decir, no, definitivamente somos los mejores, ¿sí? Es decir, Gog va a subir para atacar a Israel con fuerza de tempestad y llegará como una oscura nube. Imagínense, hermanos, la cantidad de soldados que van a llegar allí, ¿sí? La cantidad de soldados que van a llegar. Es impresionante, ¿sí? Es impresionante porque solo Rusia tiene cualquier cantidad de soldados. Pues imagínense usted, con todos esos países unidos, eso va a ser, digamos, alarmante y exageradamente uh, destructivo, aparentemente. ¿Sí? ¿Por qué digo aparentemente? Porque al final no van a lograr nada. ¿Sí? No van a lograr nada, pero sí, Rusia tiene muchos soldados, ¿sí? Tiene bastantes soldados. Y si ese país es enorme, sí, ese país es enorme. Solo vamos a ver cuántos habitantes tiene. Vamos a ver. Vamos a ver según la página de demografía. Tiene 143 millones de habitantes, 143,484 millones de habitantes. Sí, es bastante, imagínense ustedes, es enorme. Entonces, ellos, su ejército,
es muy numeroso. De hecho, en Rusia, si usted habla con los rusos, casi todos tuvieron que prestar servicio militar. Es obligatorio ahí todavía. ¿Sí? Y para muchos es un orgullo, ¿sí? Entonces, el ejército ruso es numeroso. Pero imagínense usted que no solo ellos van a llegar, sino van a llegar a todos esos países. Entonces va a ser como una oscura nube que van a llegar así como con una fuerza de tempestad para tratar de destruir a Israel. Es decir, en ese momento, hermanos, la verdad que Israel va a temblar. Va a temblar porque ellos tienen del domo de la roca que les ayuda en este momento a evadir todos esos misiles que le lanzan de la Franja de Gaza, de verdad, de Cisjordania y de todas esas áreas. Pero ahí, contra todo ese arsenal, contra todo ese ejército, Israel va a temblar, ¿sí? Porque no se van a dar abasto para defenderse. Entonces ahí en el 9 dice, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Es decir, va a venir mucha gente a atacar Israel. Bien, entonces el príncipe de Rusia, que es Gog, estará seguro de que Israel, de que Israel es indefensa en comparación con su poderío militar, lo que yo decía, ¿verdad? Es decir, ahí en el 10 dice, así ha dicho el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Es decir, él va a decir, yo tengo un poderío enorme, las defensas de Israel son nada en comparación a mi poderío, ellos son indefensos en comparación nuestra, entonces los vamos a ir a atacar, ¿sí? Pero ese pensamiento es el Señor el que se los pone, ¿sí? Es el Señor el que se los pone. ¿Para qué? Porque Él es muy altivo y entonces el Señor le va a enseñar humildad, ¿sí? Entonces, Israel, según Gog, va a ser indefensa en comparación con su poderío militar, como lo hemos leído ahí en el 10 y el 11, ¿verdad? Va a decir, bueno, aquí el que gana soy yo, y ni eso que no voy solo, va a decir, ¿verdad? Eso que no voy solo, voy a ir acompañado con un montón de gente, con un montón de armas, con un montón de ejército, para poder demostrarle a Israel quién es el que manda, ¿sí? Ahora, otra vez, ¿verdad? Muestro el mapa, acá, ¿verdad? Toda esta gente de aquí, y va a venir y va a decir, bueno, estos pobres son indefensos, ¿no? Y aquí los vamos a hacer pedazos. Bueno, entonces, la intención de Gog será arrebatar despojos y tomar botín, ¿sí? Para poner sus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, ¿sí? Es decir, la zona de Israel era una zona desierta, ¿verdad? Y fue repoblada a partir del 1948, como vimos, ¿verdad? Y va a decir Gog, bueno, aquí vamos a entrar y vamos a tomar despojos, ¿sí? Ahora, ¿qué despojos va a tomar? ¿Qué despojos hay en la mente de Gog, que en este caso es el príncipe de Tubal y Mesel, que es del presidente de Rusia, para ir a traer? ¿Qué son los despojos? Pues déjenme decirles que Rusia es el primer abastecedor de gas, porque ellos tienen grandes yacimientos del gas natural a nivel mundial. De hecho, ahorita, cuando se dio el tema de la guerra, Rusia alimenta a Europa, especialmente a Alemania, de gas a través de un gasoducto que es el Stream 2. Pero ese gasoducto, perdón, fue destruido. Pues déjeme decirle que Rusia
es el primer abastecedor de gas a nivel mundial, ¿sí? Pero Israel es ahorita han encontrado grandes yacimientos de gas natural en Israel, ¿sí? Entonces, el gas natural, digamos, es como el atractivo aquí, ¿verdad? Es como el atractivo. ¿Por qué? Porque si ellos tienen grandes yacimientos, obviamente la competencia para Rusia en cuanto a la venta de gas natural va a ser Israel. Entonces Israel, por esa razón, va a ser atacado y por muchas razones más. Obviamente el Señor es el que va a sacar a Gog de sus tierras para que vaya a invadir. ¿Sí? Entonces, de hecho, ahorita hay mucha relación, hay digamos, mucha fricción entre Rusia y Israel. ¿Y por qué hay mucha fricción? Hay mucha fricción porque recordemos que Siria está hacia arribita de Israel, ¿sí? Está arribita de Israel. Y sucede que Siria ya hace rato se está en una guerra civil, ¿sí? Bashar al-Assad, él ya por poco iba a ser, digamos, derrocado, iba a ser quitado del poder por las fuerzas opositoras. ¿Y qué hizo él? Porque, digamos, las fuerzas opositoras de Bashar al-Assad ya lo iban arrinconando hasta que lo iban a destruir. Pero entonces él lo que hizo fue levantó la mano a pedirle ayuda a Rusia. Entonces Rusia le mandó refuerzos, le mandó tanques, y así fue como él logró mantenerse y sostenerse. Pero ¿a cambio de qué? Obviamente Rusia no le va a dar a Siria algo de gratis. Entonces, ahorita, por ejemplo, Rusia tiene mucho control sobre Siria. ¿Sí? Es más, cuando Irán manda misiles a Siria para bombardear desde ahí a Israel, entonces lo que hace Israel es tratar de interceptar digamos, el arsenal antes que llegue a Siria. Porque cuando llega a Siria, Israel tiene que pedirle permiso a Rusia para bombardear digamos, las zonas donde llega ese armamento. ¿Sí? Entonces, hay restricción. De hecho, cuando empezó la guerra de Rusia contra Ucrania, uno de los primeros que se ofrecieron a mediar para resolver el conflicto fue Israel. ¿Y qué dijo el presidente de Rusia? Dijo, Israel es el que menos debe de venir aquí a mediar porque ellos están en guerra en contra de los pobres palestinos. Entonces ellos, hasta que no depongan esas sus actitudes, no tienen cara para venir a meterse a negociar aquí. ¿Sí? O sea, digamos, el ambiente, como les digo, se está tornando un poquito así ríspido, ¿verdad? Entre ellos. Y es porque todo eso tiene que apuntar a esta guerra que se va a dar. ¿Sí? Otra vez digo, algunos piensan que esta guerra es la guerra de Armagedón que se va a dar después de la tribulación, ¿verdad? Pero como les digo, la escatología no está escrita en piedra y como nosotros pues vemos que esta guerra sí se debería de dar antes porque está antes de la reedificación del templo. Bueno, entonces ya vimos entonces que el presidente de Rusia, o sea, el Gog, se la lleva de muy bueno, ¿no? O sea, él quiere llegar e invadir Israel y hacer averías, ¿verdad? Y ahí con eso en mente va a salir de ahí, de las tierras de Magog y todas los países que ya vimos en los que se van a armar para poder atacar Israel, ¿sí? Ahora, pero ¿cuál es la respuesta del Señor contra Gog? Porque el Señor ya le dijo desde el versículo 1, ya le dijo a Gog, ¿verdad? Yo a ti te tengo, ¿ya? ¿Sí? Y yo me voy a glorificar en ti, ¿sí? Ya desde el principio el Señor le dice al profeta que le diga a Gog que él va a actuar en contra de él, ¿sí? Entonces,
Pero veamos cómo se da el desenlace entre los versículos 18 al 22, ¿sí? Entonces, las naciones van a conocer quién es el Señor, porque el Señor se va a santificar en ellos. Es decir, el Señor les va a demostrar a Gog y a todos los que se unen a él, primero que son débiles, ¿verdad? Segundo, que él es el todopoderoso, ¿sí? Tercero, que él es diferente al pensamiento maquiavélico que ellos tienen, porque él lo que está haciendo va a ser proteger a esa nación que según Gog es indefensa, ¿sí? Entonces, el Señor va a venir y va a proteger a su pueblo. Entonces, y dice, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, dice el Señor, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Es decir, el Gog va a ser pulverizado delante de todos los pueblos que se unieron a él para que vean que él es nada. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? Ahora, alguien puede decir, hermano, es Vladimir Putin. No sé si es Vladimir Putin, ¿verdad? Porque de pronto puedan cambiar de presidente, no sé. Lo que sí es cierto que Gog es el príncipe de ahí, es el rey de ahí, es el presidente de ahí, en esos términos. Recordemos que el reinado en Rusia terminó más o menos en 1919 con la deposición cuando los zahares fueron depuestos, perdón, y fueron destruidos, y a partir de ahí empezó el régimen socialista, ¿no? Recordemos que a partir de ahí ya no hay rey, a partir de 1919 para acá ya no hay rey, porque cuando terminó el socialismo, entonces ellos se constituyeron una nación semidemocrática y hoy lo que hay es presidente, ¿verdad? Bien, entonces, el Señor se va a dar a conocer. Entonces, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, subirá la ira y el enojo del Señor. Y ya les dije, ¿verdad? Cuando el Señor se enoja, Él es el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Adonai de los ejércitos. Y cuando Él se presenta así, no es bueno ponerse delante de Él, porque Él va a destruir, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar con Gog y con toda la gente que va a llegar ahí. Entonces, la ira del Señor se va a encender, se va a subir, y su enojo también, y entonces va a repartir dulcitos para los muchachos estos que se la están creyendo de muy bueno, ¿verdad? Dice el 18, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor, subirá mi ira y mi enojo, ¿sí? Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Es decir, perdón, la ira del Señor, es decir, todos los ejércitos van a estar ahí, porque digamos, va a ser una escena así mera especial, ¿verdad? Porque van a estar todos esos ejércitos y todos van a estar bien seguros que van a darle una tremenda paliza a Israel, tanto así que lo van a hacer desaparecer, ¿sí? De eso ellos van a estar bien seguros, ¿sí? Y entonces, cuando lleguen ahí, entonces el Señor los va a reunir, De hecho, eso en los montes de Israel, ¿sí? Y especialmente, recuerden que los montes Golán quedan hacia arribita por Siria. De hecho, los montes Golán dividen Siria de Israel. Y entonces cuando los ejércitos estén ahí, entonces el Señor va a tronar, así va a tronar. Ezequiel 38 y en el 39 ustedes pueden leer la historia. El Señor va a tronar así, pero tanto así que va a causar un gran temblor, ¿sí? Toda la fauna de la tierra va a temblar y todos los hombres. O sea, no va a ser juguete eso. ¿Se imaginan ustedes que esos ejércitos están así ya listos con todos sus tanques, su arsenal, su armamento e incluso hasta quizá ojivas nucleares para desarmar a Israel? Y desde el cielo se va a ir un estruendo, pero que va a hacer temblar la tierra, y esos pobres
me imagino que, ¿cómo van a quedar, no? Pero van a temblar en la presencia del Señor. Si todo, y se van a desmoronar los montes y los vallados van a caer y todo muro va a caer. Es decir, va a ser una escena dantesca, así, de lo peor, pero más para los soldados. Israel, ¿qué va a hacer? Israel va a reconocer que quien está peleando las batallas por ellos es el Señor. ¿Sí? Y entonces ellos van a saber que el Señor está con ellos. Pero cuando digo el Señor, van a saber que Yeshua es el que está con ellos. ¿Sí? Y entonces van a temblar, se van a desmoronar los montes. O sea, va a ser una escena de lo peorcito. Y va a caer, digamos, va a caer fuego del cielo. Y de acuerdo a la profecía, van a tardar meses, los israelitas van a tardar meses en enterrar los cuerpos de los soldados que estén ahí. Imagínese usted. Y no estoy hablando de 1 ni 2 meses. Son varios meses que los voy a mencionar el domingo o la próxima clase. ¿Sí? El Señor los va a hacer papilla, ¿no? Y tanto así como les digo, que va a quedar o sea, todos los cuerpos de esos millones de soldados que llegaron ahí para destruir Israel van a quedar sobre los montes de Israel. Y además los israelitas van a tardar un montón en enterrarlos. Meses. Creo que son 6 o 7 meses que van a tardar. Yo lo voy a confirmar la próxima clase, ¿sí? Porque vamos a ver algo de eso. Entonces, esa es la respuesta del Señor. Entonces, aparte de eso, después de ese temblor y todo, que la gente yo me imagino que se va a aguadar, el Señor los va a confundir y se van a terminar matando entre ellos mismos, ¿sí? En esa guerra. Vamos a ver ahí en Ezequiel. En Ezequiel 38:21 dice así. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Es decir, allí entre todos esos soldados, de esos ejércitos, van a agarrar sus tanques y te van a empezar a disparar entre ellos. Van a agarrar sus pistolas, sus ametralladoras y se van a empezar a disparar entre ellos. Se van a acabar entre ellos, aparte de eso, ¿sí? Aparte de que también va a llover granizo, dice piedras de granizo van a llover. Oiga cómo dice, ¿verdad? Dice, y litigará el Señor contra Gog y sus tropas con pestilencia y con sangre. Y hará llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos de los pueblos, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Dios mío, yo la verdad, no me gustaría estar en el pellejo de algunos de esos soldados, porque la verdad va a ser horrible eso, ¿sí? Entonces, esa va a ser la respuesta del Señor para poder rescatar a su pueblo. Entonces, el Señor será engrandecido y santificado y será conocido ante los ojos de las naciones, ¿sí? Dice en el 23, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová, yo soy el Señor. Entonces, hermanos, esta guerra se debe de dar, ¿sí? Porque como les digo, cronológicamente está entre el restablecimiento de Israel como nación y la reedificación del templo. Todavía no tenemos la reedificación del templo, estamos en ese ínterim, entonces es posible que nosotros veamos esta guerra, cómo el Señor obra en favor de su pueblo, porque, como les decía, todo se está confabulando para que se dé exactamente como está profetizado. Muy bien, esta es la clase del día de hoy. Estoy procurando llevarme menos de la hora para las clases, ¿verdad? Hoy sí creo que lo estoy cumpliendo. Y qué bueno que podemos aprender acerca de estos eventos geopolíticos que vamos a ver en los últimos tiempos, que nos marcan que nosotros ya estamos viviendo las postrimerías de
la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Esta es la clase de hoy. Que el Señor me los bendiga. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, un saludo y nos estamos viendo el próximo miércoles, número Dios, a las 7 de la noche. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.